Hombre, yo tenía ganas de ser solista, ¿no? Desde ya de los 14 o los 15 años, como que yo tenía ya ganas de algún día ser concertista de guitarra. Y de camino, pues hombre, hacer un conocimiento de la guitarra, pero la guitarra con el cante, Ya. que es muy importante. El guitarrista que sabe cantar se puede manejar ya luego mejor con el solo de guitarra, ¿no? ¿A ti te parece que para un guitarrista solista es necesario tocar para cantar? Yo creo que sí, que es un paso importante y que no olvidemos que el flamenco son como tres partes, ¿no? La guitarra solista, o para acompañar el cante y el baile, ¿no? El fragmento que acabamos de ver es de una conferencia con el maestro Kenny que ha hecho David en la cátedra de flamencología, y creo que es una cuestión muy interesante, ¿no? Para ser concertista hay que saber acompañar. Sí, yo creo, mi opinión es que sí. Y no hay que más que remitirse a los hechos. Los grandes guitarristas de concierto, que podemos citarlo, pero están en la mente de todos, ¿no? Porque tampoco han sido tantos, ¿no? Digo, Sí, en proporción del número de guitarristas que hay a figuras referentes en la guitarra solista, pues no son tantos, ¿no? Pues si te fijas, todos ellos han sido unos maestros en la labor del acompañamiento. Soy de la opinión de que Paco de Lucía, si hubiese quedado solamente en la etapa de acompañante, hubiera sido un grandioso guitarrista que hubiera pasado a la historia. Fíjate. Si nos olvidamos de toda la labor de composición, de revolución que ha hecho Paco de Lucía, si nos olvidamos de eso y nos quedamos con únicamente la faceta de acompañamiento de Paco de Lucía, estaríamos hablando de uno de los grandes maestros de la guitarra, ¿no? Claro. Si solamente se hubiese dedicado al acompañamiento. Así que fíjate hasta qué punto es fundamental esto, ¿no? Por tanto, a mí me hace reflexionar sobre ello, y yo creo que Paco de Lucía no hubiera podido renunciar a esa formación y a ese mundo interior que tenía como acompañante para hacer toda la carrera que ha hecho como gran revolucionario de la guitarra y crear lenguajes cada cierto tiempo para el modo de tocar la guitarra como solista, ¿verdad? Porque, claro, Paco empezó acompañando a su hermano, ¿no? A Pepe. Yo creo que Sí. eso fueron los inicios, y luego estuvo una época con Fosforito, ¿verdad? ¿Te refieres a esa época? Sí, me refiero a esa época, Camarón, por supuesto que no. Claro, bueno, de hecho, Paco de Lucía alternaba sus primeros discos como solista con discos de acompañamiento. Sí. De hecho, ahí está, y vemos cómo muchas de las piezas que forman parte de la obra de concierto de Paco de Lucía se componen de falsetas que él usa para el acompañamiento, ¿no? Entonces, claro, pues ahí tenemos ya el ejemplo de cómo se nutre. Y luego, aparte ya del revestimiento melódico que puede haber en el cante y de la propia composición, está pues el alma a la hora de interpretar. Ya no solamente a la hora de componer, sino también a la hora de interpretar. Y me parece que en el caso de Paco de Lucía, el caso del maestro Rafael Riqueni, que también ha tenido su labor como acompañante, llega un momento en que los guitarristas, bueno, pues determinan pues que su lugar o quieren hacer carrera como solistas, ¿no? Sí. Y bueno, está bien y que así sea, pero sobre la base de ese mundo, de ese perfil de acompañamiento, porque acompañar al cante es ni más ni menos que tomar el cante y llevártelo a tu foro interno. Sí, sí. Bueno, parece fácil, pero no lo es para nada. No, claro. ¿Y cómo se hace? Sí, eso es justamente la pregunta que te iba a hacer. Claro. ¿Cómo se hace? Escuchando cante. Sí. Yo soy cantador, yo no soy guitarrista. Toma muy bien la guitarra. Sí, toco la guitarra, pero para mí yo le tengo mucho respeto a la palabra guitarrista, ¿eh? También porque con la gente con la que trabajas es que Efectivamente. Entiendo, claro. Entonces, bueno, ser guitarrista supone tener una dedicación, Claro. tocar las horas que son necesarias y tal. Entonces, bueno, yo me considero un excelente aficionado a la guitarra, pero bueno, voy a esto. Soy cantador, pero nunca he entendido, en mi caso, la guitarra sin el cante
y el cante sin la guitarra, porque se dio la circunstancia de que yo empiezo a escuchar cante, a interesarme por el cante cuando era un niño, prácticamente, 10 o 11 años, empiezo a escuchar el cante y cuando escucho un disco 10, 15 veces en aquel tiempo, o 20 veces, pues me doy cuenta, a mí, o sea, es el cante lo que a mí me atrapa, pero de repente un día me doy cuenta que ahí hay algo que suena, que también empieza a interesarme, a gustarme, que es una guitarra, ¿no? Y ya empiezo a hacer escuchas donde empiezo a interesarme y a escuchar más lo que ocurre con el acompañamiento, con la guitarra, con el instrumento, que ya con el cante. Y ha llegado un momento en que llega a mi casa, mi padre me compra una guitarra, y ya a partir de ahí empiezo a escuchar el cante, todos los cantes, con una guitarra en la mano. Claro. ¿Ah? Por eso para mí es muy difícil disociar una cosa de otra. Sí, sí, entiendo lo que dices. Pero si tú, por ejemplo, hablando de grandes figuras de la guitarra, ¿no? El mismo Paco de Lucía, Vicente Amigo, el mismo Riqueni, tú notas que han sido excelentes acompañantes, pero ¿podrías determinar qué es lo que hace que ellos sean... ¿En qué lo notas? Mira, caso de Vicente Amigo. Vicente es un guitarrista, bueno, que empezó muy joven, grabó muy joven su primer disco de concierto, y a diferencia del caso que citábamos de Paco de Lucía o de Ramón, que estaba en la Philips, su padre Antonio Sánchez tenía ahí un cargo importante en la Philips, de manera que por allí pasaban muchos artistas, y por ahí, de hecho, o sea, eso da lugar a que haya muchísimos discos de cantadores que prácticamente ni conocemos, y aparece de guitarrista acompañante Paco de Lucía, ¿no? Porque Paco estaba allí todos los días, como ocurrió también el caso de Manolo Sanlúcar, ¿no? Claro. En otra casa discográfica. No ha sido el caso de Vicente, era ya otra época, y Vicente no ha sido un guitarrista que haya acompañado a muchos cantadores, ¿vale? Sobre todo sus inicios con el Pele, ¿sabes? Pero es alguien a quien le gusta mucho el cante, bueno, nosotros ya lo sabemos quienes tratamos con mayor o menor cercanía con él, ¿no? Es un enamorado del cante. Y además, bueno, esto lo sabemos porque además le gusta hablar de cante. Incluso él te habla y dice, sí, porque mira, porque Manolo Caracol, el disco tal de Manolo Caracol y tal. O sea, que Vicente controla claro. El cante. Bueno, eso lo sabemos, digamos, quienes hemos podido mantener alguna conversación con él. Claro. ¿Dónde se nota esto que me pregunta Vicente? En la sensibilidad con la que acompaña a quien canta. Sí. Con la sensibilidad, con la forma de esperar al cante para que vaya al sitio, dejar los silencios, cuando tiene que acometer con el pulgar de una manera en el sitio apropiado. Que el cante lo pide en ese momento, sí. Donde yo veo, digo, este hombre conoce, le gusta el cante, claro, y además sabe por dónde va. Claro. Te hablo del caso de Vicente y yo creo que sería un poco extrapolable a otro. Y si quieres, que por supuesto aquí no vamos a decir nombres, en el caso opuesto también se nota, donde hay guitarristas, que también podría ser, para ampliar tu pregunta, esa, ¿no? ¿Dónde se nota cuando no le gusta y cuando no lo conocen, ¿no? Pues se nota en eso, cuando hay guitarristas que parecen como si echamos aceite en agua, ¿no? Cuando no hay unidad, cuando rítmicamente no se acopla con el cante, aunque toquen a compás, pero rítmicamente no están en conjunción con el cante, cuando hay veces que en los acordes hay inseguridades a la hora de colocar los acordes, fuera del tiempo, cuando hay abuso excesivo de falsetas, que asumen, eso también es una nota que a veces aparece cuando hay guitarristas que de manera, yo diría, inconsciente, quieren asumir un papel protagonista que no corresponde, con falsetas muy largas, con falsetas de tiempo, en fin, son detalles que justamente hacen ver lo contrario. Ahí es como muy evidente, ¿no? Muy evidente para ti, y supongo que también para cualquier aficionado al cante y en general al flamenco. Pero ¿tú lo notas también en la guitarra solista?
ahí no es tan fácil verlo. Quiero decir, en mi opinión. Si Paco de Lucía o Vicente Amigo no hubieran acompañado, que es una pregunta un poco hipotética, pero ¿cómo serían como guitarristas? Esa es la cuestión, cosa que me... Ver a un guitarrista solista cuya obra como acompañante no conozcamos, hombre, ahí no es tan fácil verlo, no. No, de hecho, mira, en los concursos de guitarra, a veces, en algunos casos, premios de concierto y se le exige al guitarrista que acompañe. Vale. Claro. En algunos casos hay premios en concursos de guitarra, premios de concierto y premios de acompañamiento. Y en otros casos, al guitarrista de concierto se le obliga, oiga, porque yo quiero verlo a usted como acompaña. Claro, es interesante esta cuestión. Es interesante. Y fíjate también, se ha dado el caso en concursos que al guitarrista de concierto se le obliga a que acompañe, pero al de acompañante no se le obliga a que toque de concierto. Claro. Son disciplinas diferentes. Sí. Bueno, y a mí me parece bien que sean disciplinas diferentes. A veces, y fíjate, hablando con compañeros, con amigos, con guitarristas, ¿no? Cuando se ha dicho, oye, ¿y por qué a un guitarrista de concierto se le ha de exigir que toque de acompañante y a un cantador que cante como solista no se le obliga a que cante para bailar? Yeah. Y mi respuesta es, sinceramente, un cantador que cante para adelante no tiene por qué saber acompañar para bailar. Son cosas, dos disciplinas diferentes. Son disciplinas diferentes. Claro. Y aquí también volvemos un poco a la historia del flamenco, ¿no? Y el mismo cómo ha nacido la guitarra flamenca, que como instrumento de concierto es muy joven. Sí. Pero la base está en el cante y en el baile. Eso mucha gente no lo sabe. Gente que viene de fuera, que se acerca al flamenco, no se da cuenta de esa relación y que ahí en realidad está la base, ¿no? Sí, bueno, aquí ocurre que un guitarrista, sobre todo, bueno, lo normal es la guitarra iniciarse pronto. Lo normal, no tiene por qué. Bueno, pronto me refiero, pues, sobre todo los guitarristas que han hecho carrera, pues a lo mejor con, yo qué sé, de jovencitos, ¿no? Y bueno, hombre, pues es muy fácil entender que cuando alguien empieza en el mundo de la música, pues aspirar a, bueno, a llegar a las más altas cotas posibles, ¿no? Claro. Y bueno, pues se ve o se ha visto que querer hacer carrera en el mundo del flamenco, bueno, queremos ser Paco de Lucía, ¿no? Y asumir el protagonismo ese que no se tiene cuando se está acompañando supuestamente. Claro. Supuestamente, porque esta es otra. Sí. Esta es otra. Sí. Yo como aficionado, recuerdo una vez, bueno, han sido muchas, pero recuerdo, quizás porque fuese la primera vez que observé esto, un recital de Enrique Morente con Juan Habichuela en un pueblo de aquí de Córdoba, en Castro del Río, y no solamente para mí, sino para el público, que el público en su mayoría no tiene por qué ser entendido en guitarra. Yo pude apreciar cómo Juan Habichuela estaba brillando y acaparando la atención del público solamente por su acompañamiento, que no era un acompañamiento efectista. Rasgueo, pulgar y poca cosa más, ¿no? De la manera, con la sutileza, con el arte que acompañaba a Juan. Es decir, vamos a poner muy en cuarentena cuando el guitarrista de acompañamiento está en un segundo plano. No. El guitarrista que acompaña bien está al mismo nivel, también incluso de atracción por parte del público. Sí. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muy buen punto, sí. Yo creo que sí. Te hablo caso de Juan Habichuela porque seguramente, como te digo, porque sería la primera vez que observé esto, pero yo lo observo día a día, ¿no? Cuando estás en el teatro o en una peña y amigos, aficionados, no necesariamente especialistas, oye, que viene acompañado el guitarrista, ¿eh? Qué bien toca el guitarrista. Y qué bien toca el guitarrista no es que haya hecho escala vertiginosa, ¿eh? No. Así que bueno, atención con esto también. Sí. Un punto muy interesante. Como sabes, muchos de nuestros alumnos, de nuestros seguidores vienen de fuera y que a lo mejor no tienen un cantador al lado o están justamente empezando, ¿no? a introducirse en el mundo del acompañamiento. ¿Qué les aconsejas como primeros pasos para aprender a acompañar? Para aprender a acompañar, primero, conocer la base armónica,
que como ya hemos dicho tantas veces, no es necesariamente, no tiene por qué ser complejo. Una soleá se acompaña con 4 acordes, con el cuarto, con el tercero, con el segundo, con el primero, y después cuando vayamos al sexto, al séptimo, en fin, ¿vale? Con las dominantes oportunas y todo esto. Después la rítmica más apropiada, aprender la rítmica. Y escuchar cómo los guitarristas de acompañamiento hacen uso y emplean todo esto, ¿vale? Y una vez que escuchamos, llévalo a la práctica. Yo recuerdo, hay una antología que para mí fue fundamental en mi aprendizaje como cantador, que es La gran historia del cante gitano andaluz de Antonio Mairena, donde acompaña Melchor de Marchena y Niño Ricardo. Entonces, en aquella época se grababa por pistas, de manera que si tú podías controlar el balance y si le dabas a un lado escuchabas solamente el cante y la guitarra muy de lejos, y si le dabas la guitarra tal. Entonces yo hacía esto, que ponía la guitarra, no escuchaba el cante para ver cómo lo hacía, y cuando ya aquello lo tenía asumido, hacía al revés. Le daba el protagonismo a la voz, y ahora yo intentaba hacer con la guitarra lo que hacía Ricardo o hacía Melchor, porque además lo tenía ahí como también con un hilito de fondo, ¿vale? Para que esa es una forma extraordinaria de, al menos es la experiencia que yo he tenido para acompañar, ¿vale? Eso hoy día, ¿cómo se puede hacer? Porque, bueno, en el tiempo en que estamos, antes, si tú tenías una falseta bulería o querías probar si una falseta te entra a compás, tal, pues el único modo era llamar a los amigos, tomarte una cerveza con ellos, oye, hazme palma, o en el camerino, a ver si entra esto, ¿no? Sí. Eso hoy ya lo tenemos solucionado, porque entras en YouTube, le pones un loop por bulería o por tango, lo que sea, y ya lo tienes, ¿no? Sí. Entonces, eso no está en discordancia con que una vez que tú ya te has puesto el vídeo, la pista, el loop en tu casa, pues una vez que ya sabes que lo tienes, te juntas con los amigos y ya directamente, oye, mira qué bien tengo esto, claro, ¿vale? Sí, efectivamente. Y seguimos disfrutando de esto, pero de otro modo. ¿Eso cómo se puede hacer, como digo, hoy día? Pues tan sencillo como una vez que ya tienes asumido lo más básico, intentar acompañar. Bueno, y de hecho nosotros en la academia pues tenemos instrumentos para ello, ¿no? Sí. Yo creo que ese sería el ciclo. Primero, asumir la parte armónica, la parte percutiva, por así decirlo, de la mano derecha, intentar acompañar sobre esto. Al final es imitación, ¿no? Sí. Es como cuando aprendes caligrafía, hacer la letra tal y como da, hasta que te quitas y escribes tú solo, ¿no? Claro. Algo así sería, ¿no? Efectivamente, y claro, esa es una cuestión que quizás también es importante recordar, que todos los grandes maestros de guitarra que conocemos han aprendido así, imitando, escuchando, no tenían una partitura, no... Hay que imitar. Sí. Hay que imitar y tenemos que intentar dejar de demonizar la imitación, porque hay que pasar por ahí y no pasa nada. Porque, ¿sabes qué pasa? Que si imitas un mecanismo de alguien y después imitas el mecanismo de otro y después el de otro y imitas 40.000 veces, al final no vas a imitar a nadie y vas a quedar acabas tu propio sello, que de hecho es como siempre se ha hecho, ¿no? Así ha sido. Pero bebiendo de las fuentes, de buenas fuentes. De buenas fuentes. Esa es la clave, ¿no? Que tener claro quiénes son los referentes y a quién tienes que escuchar. Bueno, aquí hemos dado nombres súper importantes y la gente puede escuchar todo eso en YouTube, y en la misma academia, pues ahí tienen acceso a también, prácticas. Una vez que ya tienes un bagaje, se aprende de quien, bueno, puede ser que no tenga la competencia necesaria, ¿no? Sí. Para acompañar, para hacer las cosas, porque dice, bueno, oye, creo que a mí no me gustaría acompañar así, o creo que este no es el camino, pero se aprende viéndolo también, ¿no? Sí, efectivamente, también los malos ejemplos no dejan de ser ejemplos. Dejan de ser, efectivamente. Sí. O sea, alguna vez se ha dicho que los malos libros dan lugar a que se escriban buenos libros, ¿no? O sea que... Qué bueno. Sí. Bueno, muchas gracias, David. Gracias a ti siempre.
Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo. Aquí tenéis un montón de referencias. Por supuesto, os invitamos que escuchéis a estos cantadores, a esos discos de Paco de Lucía, de cómo acompaña a Vicente Amigo. Son cosas que están ahí, es saber escuchar, ¿no? Y por supuesto pues estamos a vuestra disposición en la Academia de Online Flamenco. Ahí encontraréis material sobre el acompañamiento al cante, técnica, todo lo que tiene que ver con la guitarra flamenca. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima.